Hola, es muy importante que sepan que hoy tendré a un médico, un congresista, pero más que todo, un ser humano que entiende la salud desde diferentes perspectivas. Es Luis René. Justamente hemos querido analizar no solamente el informe del Defensor del Pueblo en cuanto a la vulneración de los derechos que vimos el año pasado, sino también que analicemos aspectos que se vieron en el Congreso Bienal del Defensor del Pueblo, que fue de salud y seguridad social. En este espacio veremos lo que es gasto de bolsillo, atención primaria y aspectos relacionados con la reforma. Los invito a que veamos justamente una perspectiva de alguien que sabe de salud, vive la salud y ha sido parte de las reformas que se han hecho en el sector salud. Luis René, ¿cómo te sientes? Bien, Pablo, aquí contento, hablando y dispuesto a conversar contigo. Mira, tú sabes que tuvimos el Congreso de Salud, Seguridad Social. Salieron tres temas particulares. Uno es el gasto de bolsillo, uno es el tema relacionado con la atención primaria y ya al final todo lo que es el tema de reforma. Y quise pedirte que vinieras justamente por el expertise, por tu capacidad con todo el tema de salud. Porque no solamente eres médico, sino que has pasado los tres niveles y también fuiste legislador. El primer tema relacionado con lo que es el gasto de bolsillo, ¿cómo lo pudiéramos definir? Mira, la población dominicana, Pablo, y eso es uno de los logros más grandes que como institución el Defensor del Pueblo se va a llevar, es la coherencia que el Defensor del Pueblo ha tenido con levantar los datos de la segunda encuesta nacional de derechos humanos, donde la población, la voz del pueblo, se expresó, y ya de manera tangible, ante la problemática que expresaba de la vulneración a los derechos fundamentales, en especial el derecho a la salud, que el pueblo dominicano evidenció y que el defensor recogió. Uno de los aspectos que más limitan el acceso en la cobertura de salud es el elevado gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es el dinero que la población dominicana tiene que pagar, la familia tiene que pagar como copago, como seguro familiar de salud. Es el complemento para que le den y para recibir una atención con un régimen de salud. En la República Dominicana tenemos un 98% de la población que tiene cobertura, que tiene su seguro familiar de salud. Sin embargo, el acceso en calidad, en tiempo, en oportunidad y en eficacia tiene limitantes, como lo es el gasto de bolsillo. La Oficina Panamericana de la Salud define que el elevado gasto de bolsillo es una traba, es una tara, y pende sobre el cuello de la población más vulnerable y más pobre de los países. Se estima que cerca de 1.000 millones de ciudadanos a nivel mundial tienen el riesgo de caer en la pobreza extrema por gastos de bolsillo elevados, enfermedades catastróficas que no pueden enfrentar y que la cobertura no le da lo suficiente para poder enfrentar esta situación, y tienen que recurrir a un gasto de bolsillo que sobrepasa el 10, 15, 20, ya está llegando hasta un 40% de los ingresos que esa familia tiene, ni siquiera el salario, de los ingresos que tiene como complemento en el régimen subsidiado de la seguridad social para hacerle frente a las enfermedades. Y también habla la OPS y la OMS de que cerca de 60 millones de ciudadanos en países en economía media y economía baja pueden morir o pudieran evitarse la muerte de estos si utilizáramos la atención primaria como estrategia en el primer nivel de atención. Entonces el gasto de bolsillo, que todavía los países no miden lo que es el pago de transporte como un gasto de bolsillo, porque un ciudadano pobre que va a un hospital, que va a un centro de salud, a una UNAP o a un centro de primer nivel, tiene que pagar por lo menos el motoconcho, por lo menos el taxi, por lo menos la gasolina cuando tiene un vehículo, el gasoil, para ir al centro de salud. Y eso no se cuantifica. Entonces, son de las trabas, de los elementos que la población, cuando suma, más que gasto de bolsillo, si usted también lo compara como gasto hormiga, que usted va sumando un poquito aquí por una consulta, y cuando usted viene a final de mes, lo de la consulta, lo del medicamento que tiene que ponerlo, y el plan odontológico. Pues sí, aquí no se habla mucho de la salud oral, que está contemplado en el Seguro Familiar de Salud y en el Plan Básico de Salud, que tiene varios componentes que se cubren, y por desconocimiento de la población, ni siquiera lo que mínimamente se cubre, la población lo demanda como servicio. Entonces, cuando usted va a un hospital público,
Actualmente, desde décadas, aunque ya la cuota de recuperación se desmontó como un gasto de bolsillo que era mayúsculo y grosero, este gobierno sigue invirtiendo en este presupuesto de este año 7.500 millones de pesos más, llegando a la cifra récord de 1.145 millones de pesos, con 7.000 y pico de millones de pesos más, que refleja un aumento a favor de la población, llegando al 2% del PIB y un 7% en comparación al presupuesto de 2003 de salud del mismo gobierno. Es decir, que se le está haciendo frente y está demostrándose la voluntad política, aunque lo ideal, lo que hablan todos los países desarrollados y los organismos internacionales, es de llegar a un 6% de inversión del PIB en la salud de los dominicanos en este caso y de todos los ciudadanos del mundo. Indiscutiblemente, a nosotros se nos va entre un 44, algunos estudios hablan hasta un 55 de gasto de bolsillo. Así es. Y si lo vemos los hogares más pobres, casi el 8.8 de los hogares dominicanos, se le va un 50% de su presupuesto en gasto de bolsillo. Si lo viéramos desde el punto de vista de la atención primaria, ¿qué pudiéramos definirla o cómo la pudiéramos definir? Mire, la atención primaria es una estrategia que tiene 40 años definida desde la Convención de Alma Ata y ratificada hace unos años en la de ACETAN, que es una convención donde se busca a los organismos internacionales de ratificar la inversión y relanzar la atención primaria como un mecanismo de equidad social, de justicia social, de integralidad de los actores fundamentales en el primer nivel de atención, que es donde más se puede resolver la problemática de las comunidades. Imagínese usted que usted, luego del gasto de bolsillo, que hace un pago, que contrata un plan complementario del Seguro Familiar de Salud, que tiene que hacer un copago, que tiene que trasladarse al centro de salud por una dolencia que es prevenible, que por promoción de la salud se pudiera evitar, pero que usted ya llegó al médico y usted no tiene la calidad necesaria para resolver el problema, a pesar de esa titánica labor con cobertura y usted con accesibilidad, logrando el acceso, no puede enfrentarlo. Entonces, en el primer nivel de atención, la atención primaria, y entre primer y segundo nivel de atención, o aplicando la estrategia de atención primaria, cerca del 90% de las dolencias de la población en sentido general encontrarían solución y resolución. Y cuando llegue la patología de enfermedad, entonces la reinserción sería más rápida, porque más actores en el primer nivel. Para, por ejemplo, a un nefrólogo, le llega un paciente con el riñón deteriorado a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, eventualmente si da el servicio. Usted sabe lo que significaría evitar las diálisis si desde el primer nivel de atención ese paciente se le muestra con una analítica sencilla que la urea y la creatinina se mantienen en niveles, algo está pasando en niveles altos, en niveles que llamen la atención. No hay que esperar que el paciente llegue a un tercer nivel, donde ya la diálisis es la solución. Entonces, el modelo de la atención primaria cambia el sistema de la enfermedad como enfermedad por la prevención, la promoción de la salud, la mitigación del daño que provoca la enfermedad y la reinserción en tiempo rápido. Da equidad, justicia social y sobre todo garantiza que el derecho fundamental, que lo catalogan muchos expertos, que la salud plena es uno de los principales derechos fundamentales de la población, ligado a otros derechos que usted conoce mejor que nosotros, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y los derechos medioambientales, lo que son derechos de segunda y tercera y quinta generación, como hablan algunos sociólogos y tratadistas. La atención primaria, vuelvo y repito, en Alma Ata y en Astana, que fueron las convenciones que han relanzado la atención primaria, en la última en el 2018, donde todos los países asociados a los organismos de la OPS y la OMS se comprometieron a retomarla y revitalizar la atención primaria, porque se requiere inversión. En salud, alguien tiene que pagar la inversión que se hace por la población. Como tú decías, nosotros invertimos un 2% del PIB, se supone que para un país de ingreso medio, como ya somos nosotros, debería ser un 6%, más viendo la región. Pero tu experiencia, que fuiste director regional, en este caso de salud en tu provincia, ¿cuáles son los elementos que tú visualizaste desde el punto de vista educativo para lo que tiene que ver con la atención primaria y los elementos de gasto de bolsillo que se pudieran poner
para toda la persona que está viendo este espacio. Mire, la red pública de salud y la red privada, en la provincia Hermanas Mirabal, en la cual me tocó ser el primer director provincial de salud, luego de haber sido director de área de salud, manejábamos la red pública, pero teníamos una excelente relación con la red privada. Y donde no había un tomógrafo, como no tenemos en un momento determinado en la red pública no teníamos tomógrafo, hacíamos acuerdo con la red privada que tenía tomógrafo para intercambiar servicios y que nos dieran el servicio a bajo costo, pero fue algo empírico, fue algo demostrativo de que la alianza público-privada de esa época daba resultados. La manera más eficiente para reducir gastos de bolsillo es lograr, entendemos nosotros, que en el primer nivel de atención los pacientes que acudan de manera que tengan cobertura de salud y que sean asegurados y se les dé el servicio puedan, al seguro, la TCS pueda cobrar en el primer nivel de atención, lógicamente sin copago, sin diferencia, con un acceso y con una resolución inmediata al problema que se presenta de salud. Si es una fiebre alta, en ese primer nivel se puede identificar todas las variables, que qué está pasando en este grupo etario, que me están llegando más niños con fiebre. Yo no sé lo que está pasando, pero debo investigarlo ahí, antes que llegue a convertirse en una epidemia, en un brote, en una epidemia, o hasta en una pandemia. De ahí salen las informaciones necesarias para el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces, en ese primer nivel de atención, insisto, es donde el gasto de bolsillo, en ninguna UNAP se cobra un centavo en la República Dominicana. Y este gobierno ha dado también muestra inequívoca de sensibilidad social al incluir los programas de alto costo y hacer una mayor inversión y trabajar y comprometerse con la calidad de la atención. Ya una vez que usted tiene, y el acceso ha mejorado muchísimo, pero hay que seguir trabajando el tema del acceso, porque es una limitante y es un gasto de bolsillo que no se ve intangible. Porque usted llega a una clínica rural, pero usted ha gastado 200 pesos en un motoconcho y le ha dado 3 pasos al río para llegar a la clínica rural a la UNA, y usted no sabe que ahí se hacen hemogramas, o usted coge para el hospital y se brinca la unidad de atención primaria que está en su comunidad, y usted entonces allá en el hospital tiene que durar 3 horas para hacerse un hemograma, y en su unidad en media hora o 45 minutos, máximo 1 hora, sin gastar dinero quizás, porque usted queda así, esa UNA queda enclavada en el centro, las 400 o 500 familias circundantes, se le da el servicio y se le soluciona el problema de salud que usted tiene. Pero tiene que haber interacción social, tiene que haber una red social fuerte y poderosa y vigorosa, estimulada desde el Estado, desde el gobierno, de todos los niveles, municipal, congresual y del Poder Ejecutivo, estimular a que la red social, ese tejido social se fortalezca en torno a esa unidad de atención primaria, esa infraestructura, que no tiene que ser una infraestructura lujosa, claro. Puede ser una casa que esté limpia, con que esté limpia y la basura se recoja adecuadamente, es un ejemplo demostrativo de la salud comunitaria. Se puede ofrecer servicios que solucionen los principales problemas de la población dominicana, que a la embarazada se le garantice su consulta prenatal y que a la puérpera cuando llegue, como contrarreferencia a la comunidad, usted le haga la visita domiciliaria de puérpera. Entonces estaríamos hablando en cuanto a reformas, sería interesante ver un modelo de atención primaria, estaríamos hablando una red social para los fines, que incluiría incluso hasta un médico familiar. Estaríamos hablando de un elemento que planteaba, que en el Congreso se veía, que era un expediente único de salud que permitiría que se manejara en los diferentes niveles, incluiría una receta única, que junto con ese expediente te daría una información general del ciudadano desde el punto de vista de su característica de salud. ¿Qué otra parte de la reforma tú verías? La implementación del sistema de referencia y contrarreferencia. De un primer nivel a un segundo nivel, usted capta el paciente, entró por la puerta principal, que debe ser el primer nivel de atención con la estrategia de atención primaria. Usted capta el paciente, usted le factura, porque si tiene seguro, paga su seguro y usted le da un servicio médico, en ese primer nivel debe cobrársele, lógicamente, insisto, como se hace. Se le da el servicio sin cobrar un centavo, porque está prohibido el copago en el primer nivel de atención. Pero la facturación, si es un asegurado que está cobrando una cápita que se le descuenta mensual de su salario, o que el gobierno por el régimen subsidiado lo paga el Estado, entonces usted debe cobrarle y tiene unos ingresos extra para seguir agrandando las infraestructuras y el cierre de brechas necesarios entre la población que demanda el servicio y el ofrecimiento, la cobertura universal que, insisto, en un 98% tiene nuestra República Dominicana.
Pero la referencia, cuando usted capta el paciente y lo manda a un segundo nivel porque requiere un estudio más avanzado o un especialista que no está ahí, que no está el pediatra, no está el médico familiar, o está y el médico familiar detecta que un otorrino debe verle un oído porque tiene un cuerpo extraño y usted no puede traérselo, o requiere una sutura de tendones que usted no puede hacerlo ahí, o una hospitalización, usted lo manda con un diagnóstico al centro de segundo nivel. Pero cuando lo tratan allá, que lo evalúan, que le hacen el triaje, debe venir con una contrarreferencia al centro de primer nivel para que en el expediente único repose, o en el récord que se tiene, repose el diagnóstico de egreso del centro donde estaba hospitalizado. Y usted puede manejarlo ya en su lugar, en su casa, con las visitas domiciliarias que le hace el médico pasante, el médico familiar o el médico asistente de esa UNA, y eso hace una calidez de la atención, da calidad por el monitoreo continuo, porque el especialista no puede estar monitoreándolo en la comunidad todos los días, claro, pero la unidad de atención primaria sí. Pero también se recoge la basura con el ayuntamiento, con la alcaldía, pero también con medio ambiente se hace jornada de reforestación. También la atención primaria ambiental se ejecuta y se realiza promoviendo la salud, evitando las enfermedades y no alegrándonos de que tenemos más enfermos, dimos más consultas, tenemos más ingresos en un hospital. El ingreso en un hospital en determinados casos es un fracaso de la atención primaria. Hay otros casos que no, que el ingreso es la salvación. Pero una gripe, una enfermedad diarreica aguda, que la deshidratación, usted pudiéndole hidratar en la comunidad y llegar hidratado al centro, usted disminuye la mortalidad infantil por deshidratación, por diarrea, como lo logramos en la provincia de Hermanas Mirabal durante 3 o 4 años. No se nos murió un niño nunca en esos 4 años por deshidratación, por diarrea, menores de 5 años, porque lo tratábamos con la unidad de deshidratación oral comunitaria. Y cuando había una fiebre, había una diarrea, íbamos, le hacíamos la muestra, buscábamos la muestra del agua, la mandábamos a INAPA, venía el reporte, si teníamos que hacer un cerco epidemiológico lo hacíamos, pero no tenemos que esperar una semana, un mes, 2 meses, porque ¿para qué sirve una información epidemiológica si en la semana adecuada, si no es para tomar acciones correspondientes a la proporción de la información que levantamos? No, date las gracias, Luis René. Vimos elementos esenciales como gasto de bolsillo, atención primaria, elementos de reforma. Indiscutiblemente, desde el punto de vista de la política pública, poder ver indicadores inversos que no sean los tradicionales para poder analizar lo que es la dignidad y lo que es la calidad son esencial. Pero dentro de las críticas que siempre vamos a tener es cómo hacer sostenible elementos esenciales como el 911 que debieran ser asumidos por los seguros para que sea la calidad parte del servicio que hasta ahora hemos tenido. Porque indiscutiblemente el 911 ha sido parte del beneficio. No es del sistema de seguridad social, pero son de las innovaciones que hemos tenido y tiene que ser sostenible. A ti, decirte que indiscutiblemente la visión macro, partiendo del Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, la segunda encuesta, y del Congreso del Defensor del Pueblo, ayudan a que podamos tener una visión general, y este espacio es para crear justamente la conciencia y poder analizar un poco más este tipo de informes. Yo me siento orgulloso de tener un defensor del pueblo que actúe en consonancia con lo que ha predicado, garantizando derechos fundamentales, recogiendo el sentir de la población, por primera vez con elementos básicos, en consonancia a esos elementos tangibles, tomando acciones concretas para aportar al fortalecimiento institucional de la República Dominicana, del sistema de salud y de la seguridad social. Gracias a ti y mil gracias.